Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, cuando grabo este programa me entero de la muerte lamentable de una pareja de un matrimonio en Carúpano, estado Sucre. Unos bandidos entraron a la residencia de un matrimonio y los asesinaron a los dos. Esto pareciera una práctica de que ya ni en su casa la gente está tranquila, porque otros casos se repitieron aquí en Caracas en el 23 de enero y también en el estado Zulia. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacer, en definitiva, para entrarle de lleno al problema de la inseguridad y al problema de la protección del ciudadano? Porque uno no puede vivir acosado por el miedo ni pendiente de si al llegar a su casa lo están esperando. Y es preocupante, la verdad, que ya en Anzoátegui ocurrió otro hecho, ahora en Cumaná también ha ocurrido, en Margarita no sé cómo está eso, porque estoy entrevistando justamente al alcalde de Margarita, Richard Fermín. ¿Qué pasa en Margarita con la inseguridad? Bueno, obviamente, primero agradecido por esta oportunidad que nos dan de hablar de los problemas de las regiones. Sí, Nueva Esparta no escapa de ese flagelo nacional que es la violencia criminal. Obviamente, en menor grado quizás que otras ciudades del país, pero existe la violencia criminal. ¿No? O sea, pero no solo es la inseguridad personal, sino la violencia criminal. De cómo hoy por hoy, o sea, no solo se acciona contra los bienes de la gente, sino también contra la vida humana. O sea, de verdad que hemos visto casos atroces en el resto del país. En Margarita no escapa de eso. Nosotros hace algunas semanas, vieron el poder de armas que tiene los delincuentes en Nueva Esparta, cuando en la cárcel de San Antonio exhibieron un gran arsenal de armas y un problema estructural del Estado. ¿Y al final qué pasó con esos presos? ¿Los mudaron? Bueno, los mudaron, en su gran mayoría los mudaron a otras cárceles del país. Pero el problema es de ¿Pero fondo. cómo entraron las armas? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué vives allá? Bueno, obviamente, ¿cómo entran las armas del país? Es la primera pregunta. Ajá. El único importador de armas es el gobierno. ¿Quién custodia las cárceles? La Guardia Nacional. O sea, y a mí que alguien me diga que se esconde un AK-47 o un Kalashnikov, alguien para pasarlo, cónchale. De verdad que es impensable. Yo creo que hay mucha complicidad del gobierno. Creo que la corrupción generalizada en el aparato de justicia y en el sistema penitenciario hacen de que hoy las cárceles sean centros de operaciones del delito. Las cárceles hoy por hoy no reforman a nadie. Quien entra a la cárcel por un delito menor sale con un PhD en cualquier delito. ¿Qué otro problema tiene Margarita? La Asunción, Mire, por ejemplo. Bueno, hoy por hoy la isla como un todo, ¿no? Obviamente, por su concepción geográfica, la isla tiene los mismos problemas en distintas ciudades y sectores. Pues. Yo vengo hoy a hablar por todos los margariteños, no solo por los ciudadanos de la Asunción. El tema del agua hoy es un problema grave. Estamos hablando de que Margarita recibe agua por dos vías, dos embalses, el Turimiquire y Clavellinos. Clavellinos tiene cierre técnico, ya la parte de la isla que se surte de agua a través del Clavellino no va a recibir agua. O sea, el Clavellino se secó. ¿Y Turimiquire? Turimiquire quedan aproximadamente 3 semanas con un racionamiento de agua de 14 días. Entonces es grave la crisis del agua que vive la isla. Obviamente esto nos pone también en mayor grado, no nos pone a competir como destino turístico, que sería nuestra principal industria para recuperar la calidad de vida en la isla, ¿no? Y nosotros hemos venido enarbolando una bandera en estos días porque al final todo se resume en un problema económico, más allá de que sea un problema natural, o sea, el fenómeno del niño es un problema natural, pero es el fenómeno natural más predecible del mundo. O sea, muchos países de Latinoamérica se preparan para asumir el fenómeno del niño. Lastimosamente en Venezuela no hubo preparación, sin embargo en Margarita hay soluciones.
Las plantas desalinizadoras son una solución. En el pasado no hubo voluntad política. Hoy pareciera no existir voluntad política, pero además hoy no existen los recursos. El Estado no tiene las divisas, el Estado no tiene el poder económico hoy para invertir en unas plantas desalinizadoras. Sin embargo, hay una posibilidad que es la libertad cambiaria, que es que los margariteños ya estamos redimensionando lo que es nuestra economía y el Puerto Libre. El Puerto Libre ya no es aquel de hace 40 años que era una ventaja económica por nuestra condición Ahora, geográfica. me dicen que el ferry tampoco está funcionando. No está ¿Y funcionando. entonces? Bueno, todo usted sabe, ¿no? La empresa Conferri no funcionaba bien en el pasado y eso hay que admitirlo. Pero el gobierno se supera en las cosas, en cómo hacer peor las cosas. Y hoy la nueva Conferri, la Conferri socialista, tiene a Margarita sin alimentos, tiene a Margarita aislada. O sea, el tema del transporte marítimo, de cargas sobre todo, se ha complicado muchísimo en estos últimos tiempos. Ahora, ¿qué explicación te dan la gente de Conferri, por ejemplo? Vamos a un receso, te hago la pregunta. Estás viendo Regiones. Te hablaba de lo de Conferri porque vi una cola de camiones que no pueden, que han sido detenidos porque no hay servicio. Ahora, ¿qué explicación da la gente de Conferri? Conferri no se niega, se encierran en la polarización política para acusar a sectores que adversamos ideológicamente al gobierno de darnos información sobre ese tema, ni al siquiera los medios. Los trabajadores se vieron en la necesidad de convocar una huelga porque los certificados de seguridad, salvavidas, todas las condiciones mínimas de trabajo de estas naves no están aptas para navegar y lastimosamente no hay respuesta oficial. Así como, bueno, en un momento ya la fuente criminal, aquí ya nadie da cifras oficiales de la violencia, así como se han negado a dar muchas cifras y mucha información los agentes del Estado, Conferri se anotó en Ahora, la en misma ese lista. ambiente, ¿qué hace un alcalde? Bueno, emprender. O sea, fácil es hacer las cosas cuando se tienen muchos recursos y cuando las cosas están dadas para hacerlo. Difícil y es donde se demuestra que de verdad el esfuerzo y el compromiso de una gestión pública. Nosotros apostamos mucho a la gente. Nosotros creemos mucho en el emprendimiento, por lo menos en el tema de la violencia. Nosotros estamos trabajando mucho la recuperación de espacios públicos. Nosotros tenemos un programa de emprendimiento en espacios públicos importante, que genera un motor económico, que la gente está emprendiendo, que los ciudadanos rescatan sus espacios. Ahora, Richard, toda esa situación en Margarita ha influido sobre el turismo, Sin duda, ¿no? sin duda. No van turismo, ya no saben los célebres charters, No, ya, no llegan las... ya tiene años que de verdad, bueno, nosotros tenemos una alerta internacional en 14 países. En 14 países le dicen a sus ciudadanos que no vengan a Venezuela por temas de inseguridad. O sea, se ha desprestigiado el turismo Venezuela en el turismo internacional. La isla no escapa de eso. Y obviamente tenemos la infraestructura para atender a 7 millones de turistas al año y solo recibimos 600.000 turistas al año. O sea, hay una capacidad de la isla subutilizada y ahí caigo de nuevo en lo que les dije de la libertad cambiaria. Nosotros le estamos diciendo al gobierno nacional que el Puerto Libre puede tener libertad cambiaria. Los prestadores de servicio del Puerto Libre todo lo compran en divisa extranjera y tienen que cobrar en bolívares. Hay una distorsión económica que ha dado el traste con la calidad del servicio turístico que nosotros podemos prestar en la isla. Ok, ¿qué planes tienes ahora de aquí en adelante? Bueno, nosotros seguimos emprendiendo, asumiendo nuestra responsabilidad en la ciudad. Como le dije, el tema del rescate de los espacios públicos es fundamental para nosotros como una plataforma de encuentro ciudadano para luchar contra la violencia, para generar movimiento, movilidad económica a través del emprendimiento. Estamos casados con eso, con cómo llevar ese modelo al resto de las comunidades de la isla, seguir aportando ideas como esta de la libertad cambiaria para el Puerto Libre, seguir
concebir la isla como un todo. Nosotros desde nuestra ciudad tenemos ideas que pueden favorecer a toda la isla y eso es lo que hoy estamos aportando. Creemos firmemente que Margarita no tiene que ser una carga para Venezuela, al contrario, en Margarita se puede generar divisas que ayuden, se pueden generar modelos que ayuden al desarrollo nacional. ¿Les ha pegado mucho el tráfico, el narcotráfico en ustedes? Sí, en algún momento, bueno, y como les dije, en la cárcel, en el penal de San Antonio, se vio que había un centro de operaciones del delito. El narcotráfico consiguió un nicho en la isla, lastimosamente bajo el amparo de muchos órganos de seguridad del Estado. Nosotros soñamos con que, bueno, que todas estas cosas toda esta crisis quede en las páginas oscuras de nuestra historia que jamás repetiremos. Yo creo que los margariteños y los venezolanos debemos asimilar la situación que hoy vivimos y salir adelante frente a esta crisis. Ahora, frente a estos problemas, la gobernación, por ejemplo, ¿qué hace? Mire, el gobernador Carlos Mata Figueroa no dio el paso nunca de ser general a ser gobernador, que son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es ser ministro de la Defensa y otra cosa es ser gobernador. Nueva Esparta no es un pelotón. O sea, no es lo mismo que se te pare firme un pelotón de soldados a que venga una señora a reclamarte porque no tiene agua en su casa. El gobernador no dio ese paso, el gobernador no se civilizó. Y hoy por hoy no es un actor político en la isla, al contrario, es silente, no reclama al gobierno nacional, no hace aportes. Pasó de la ofensiva en su inicio, que fue a la no participación. En su inicio, bueno, importó los tupamaros, que eso no existía en la isla. Obviamente radicalizó en sus inicios la política de la isla, pero ahora es silente, ahora no aparece, ahora pareciera que ni siquiera vive en el Estado. ¿Y entonces? Bueno, ante eso el cambio del modelo. El modelo pasa por cambiar obviamente nacionalmente y por añadidura también el gobernador. Pero tiene que haber una elección, ¿no? Sin duda alguna. Ustedes se están preparando para la elección de gobernadores. Yo creo que hoy hablar de una elección de gobernadores sería mezquino frente al problema nacional. Nosotros en lo personal y en la organización política que militamos estamos preparándonos para el revocatorio. El escenario regional ya vendrá y nos conseguirá preparados con una buena propuesta. Sin embargo, hoy por hoy apostamos al revocatorio. ¿Por qué el revocatorio? El revocatorio porque activa a los ciudadanos, porque es la única herramienta de cambio constitucional que activa a la gente, que depende de la gente, que no depende del tribunal. ¿Tú crees que la gente está preparada para ir a un revocatorio o está decepcionada de lo que está pasando? Bueno, la gente está molesta con lo que está pasando y la gente expresa su molestia queriendo revocar o cambiar el gobierno que hoy existe. Y sin duda alguna estoy seguro que un gobierno con unos niveles tan bajos... ¿Después del gobierno qué? ¿Después del gobierno qué? El cambio. Después de este gobierno, un gobierno de unidad nacional, un gobierno que entienda que hay que enfocarse en solucionar los grandes problemas del país y no ser preso un discurso político enviado desde La Habana. Ok, gracias a Richard Fermín, gracias a ustedes amigos televidentes, nos veremos aquí mañana a esta misma hora.